Pues les voy a usar una presentación. No sé si tengo permiso. Ah, Parece que no. ahorita le damos. Ya puede. Mm, Aquí está mi presentación Si la puede y ampliar un poquito más, ahí está. sí, ¿Listo? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Yo les voy a presentar dos trabajos que realizo con mis alumnos, y estos corresponden a una necesidad personal, por un lado, de que vinculen ellos las matemáticas con otras áreas del conocimiento, pero desde su propia búsqueda o necesidad. Y por otro lado, pues una necesidad personal que tengo de que aprecien, valoren, reconozcan la universidad en todas sus dimensiones y espacios. Voy a comenzar primero con unas anécdotas, me voy a permitir comentarles. Cuando yo ingresé a la Nacional Preparatoria, me recibió el físico Moreno y me preguntó que por qué quería ser docente en la Nacional Preparatoria. Mi respuesta fue que me gustaría en ese momento enseñarles a mis alumnos cómo se utilizaban las matemáticas para entender, por ejemplo, cómo funcionaba un celular. La segunda anécdota tiene que ver con el profesor Luis Briceño y él, después, una vez que presenté el examen de titulación para la licenciatura, me preguntó y que mi trabajo, ¿en qué le aportaría a las personas? La respuesta la dio él mismo y era justamente una mirada distinta hacia las cosas. En particular, pues tenía que ver con mosaicos y con frisos. Y hay otra anécdota esto sucedió en una reunión académica, seguramente en un SADE en Prepa 5. La profesora Giselle decía que había que enseñar matemáticas con amor y yo estoy totalmente de acuerdo en el sentido pues de que necesitamos pasión, gusto y un montón de habilidades que nos requieren las generaciones nuevas, hacia el trabajo y los retos que todos sabemos que enfrentamos. Y por último, en estos días que ya venía a hacer la presentación de este trabajo, me encontré, no sé si ven ustedes bien o soy yo. Ah, aquí está. La, Cuando ya venía a hacer la presentación, me preguntaba la maestra Leti, bueno, ¿y cómo le vamos a llamar? Eh, la, y coincidió que vi el trabajo de los alumnos de la profesora Cristina Alvarado. Es un trabajo realmente impresionante y bueno, el de ella, su título es Mirada hacia las matemáticas. Y justo yo creo que es un asunto de ida y vuelta. ¿Cómo ver el mundo, las cosas que nos rodean desde la matemática o ver las matemáticas con unos ojos, pues, de una experiencia positiva? Ahora les voy a decir en qué consisten algunos de los trabajos. Un trabajo consiste en hacer unas visitas. En cada periodo, nosotros Nacional Preparatoria tenemos 3 periodos de evaluación. Entonces, por cada periodo, los alumnos actualmente en este ciclo escolar lo que hicieron fue una visita a diferentes recintos de tanto de la UNAM como de la Ciudad de México. Pero antes de la pandemia, yo lo que les pedía a mis alumnos para vincular las matemáticas con otras áreas del conocimiento eran lecturas. Estos son 3 de los libros que yo les pedía leer. El primero está
vinculado con desarrollos y conocimientos científicos de toda índole, pero sobre todo de secreciones. El segundo, si lo conocen, pues está vinculado más con asuntos aritméticos que pueden ser curiosidades y para los alumnos de cuarto resulta de bastante interés. Algunos en ese momento todavía lo leían en la secundaria. Este, y bueno, finalmente el hombre que calculaba que también pues nos demanda retos. Entonces, eh, para cada periodo se les pedía la lectura de alguno de los libros y se les pedía un reporte. El reporte en general era libre y pues en esa libertad había personas que tienen una muy buena experiencia matemática que vinculan bien, que dan una gran variedad de elementos para vincular la lectura con los conocimientos matemáticos y pues tenemos alumnos con una experiencia un poco más precaria. Durante la pandemia, no los pedí leer, no les pedí leer por varias razones y una, tengo la impresión de que todos estábamos como muy saturados y en cierta manera estresados para trabajar en línea. Entonces lo que les pedí fueron conferencias, que atendieran conferencias y reportaran los elementos matemáticos que se utilizaban para dar la explicación sobre un tema, el tema de la conferencia. Esta fue una que me gustó muchísimo, que la ofreció el doctor Lascano pues a la comunidad del plantel 8 y era sobre los virus. Si la pueden ver, o yo les puedo conseguir la liga, está plagada de matemáticas de principio a fin. Y además, curiosamente, él destaca muchas aportaciones de mujeres científicas en el desarrollo y en el conocimiento de los virus. Bueno, una vez que terminó la pandemia, entonces ya podíamos regresar al plantel, nos pusimos, mis alumnos ya podían salir y les voy a mostrar algunos de los trabajos que hicieron durante el ciclo escolar pasado. Este reporte pertenece a a la actividad lúdico-matemático del segundo periodo. Tenían que visitar un museo de la UNAM y el Museo del Chocolate. ¿Por qué museos y por qué el Museo del Chocolate? Insisto, un museo de la UNAM, porque para mí tiene una importancia muy relevante que salgan del aula, que salgan del salón de clases y que se den cuenta de qué tamaño es la UNAM, qué tan grande es nuestra institución y cuántas cosas puede ofrecer y cómo podemos valorarla, apreciarla desde la matemática. Este, mm, les, para facilitar la redacción del texto, y este es otro problema que quiero comentar, pues les hacía, el siglo pasado les hice tres preguntas. Una es solicitar su experiencia, cómo vivieron el asistir al recinto, y la otra es cómo relacionan las matemáticas con su visita al Museo del Chocolate en este caso. Y como pueden ver, bueno, este alumno, bueno, menciona cómo lo utilizaban. El asunto es cómo utilizaban el cacao. Destaca el sistema de numeración maya y pues los reportes efectivamente son distintos dependiendo de la cultura, la experiencia matemática de cada alumno. Ahora me voy a permitir mostrar otro reporte sobre es la misma visita, es la visita al Museo a un museo de la UNAM. eh, y al Museo del Chocolate. Y en este caso,
El reporte es muy breve, es muy escueto. Lo trata de acompañar con una imagen, no hay no hay como tanto análisis, el comentario es breve, sin embargo, lo acompaña con una muy buena diapositiva. ¿Cómo sé que asistieron o no? Pues les pido fotografías a la entrada del recinto, pido fotografías de ellos dentro de los espacios, yo conozco los espacios, claro, puede haber montaje. Este año sí me tocaron alumnos que hicieron montaje, eso, pues evidentemente el montaje estaba mal hecho, entonces la tarea quedó anulada y, y al final les pido un comentario sobre su experiencia. Para mí estas visitas me han gustado muchísimo porque no van solos, van con sus compañeros, eso también les enriquece, o van con su familia. Y yo creo que la ayuda mucho a generar identidad. Esta tercera, ah, esta me gustó muchísimo, la elegí para mostrarles cómo este alumno es un alumno de sexto, de área 3 en comparación con los trabajos de los dos alumnos anteriores de cuarto. Las preguntas guías para facilitar la redacción del reporte, pues son qué les sorprendió, qué les interesó, qué les provocó, no les gustó, y luego cómo vincularían los conocimientos matemáticos con su visita guiada. Este alumno, pues, es muy amplio en su reporte. Él está en área 3, que es donde se ven matemáticas financieras, y desde mi perspectiva hace un amplio escrutinio sobre cómo se utilizarían o por qué son importantes las matemáticas financieras para que funcione adecuadamente el jardín botánico, para realizar las investigaciones, para mantener las plantas sin plagas, para que funcionen eficientemente, por ejemplo, el invernadero. eh, y ese es el propósito, que cada alumno descubra básicamente en cada rincón cómo es que se podrían estar utilizando las matemáticas. Sí es una tarea bastante titánica andar revisando los trabajos de cada estudiante. Yo generalmente los pido 2 semanas antes de que concluya el ciclo escolar y sí me paso muchas tardes leyendo. Eh, algunos son muy buenos y entonces solo son felicitaciones y algunos hay que hacerles comentarios pues que no sean ofensivos, pero que sí les impulsen a mejorar eh, su visión y a buscar más allá de una mirada superficial. Bueno, insisto, fue una redacción bastante larga, casi de una página, en comparación con el anterior, que eran unas cuantas líneas. Y este cuarto reporte que les quiero mostrar, a mí me sorprendió muchísimo. Realmente, los alumnos, no, pues a mí me maravillan y yo digo que sigo ahí porque me impresionan sus trabajos. En particular, esta alumna, tanto en clase como en sus trabajos, pues es muy enriquecedor ver lo que hace. Entonces, en esta ocasión, para este reporte, los alumnos visitaron el pabellón de la biodiversidad, el Jardín Botánico de la UNAM y no me acuerdo qué otro lugar. Sí, eh, una exposición sobre ilusiones ópticas. Esa es otra cosa que les quiero comentar. No busco solamente cosas que están permanentemente, como el jardín botánico, ahí va a estar siempre. También me doy a la tarea de buscar exposiciones temporales que les puedan a ellos permitir
explorar con algo más vigente, con algo mm, que tenga una propuesta contemporánea o novedosa. Bueno, regresando a este reporte, pues es abierta la pregunta, ¿cómo vincularías tu visita con las matemáticas? Y esta alumna me súper sorprendió porque pues se dio a la tarea de generar a partir de la teoría de la matriz de Leontief o matriz insumo-producto, se generó un problema donde vacía una información sobre cada piso y cada sala en el pabellón de la biodiversidad. Aquí lo que yo pues percibí es que estaba hablando cuánto dinero, cuántas especies se podrían, cuánto dinero se tendría que utilizar para el mantenimiento, hace el planteamiento de sus ecuaciones y todavía se da a la tarea de resolverlo. Y pues para mí es muy bonito ver cómo más allá de bueno, con una simple pregunta, ellos pueden explorar. Ellos se dan a la tarea de explorar cómo vincular los conocimientos de la clase o sus diversos conocimientos eh, con la visita que realizaron. Termina aquí y hace su interpretación de sus resultados y para cada una de sus visitas diseñó un problema distinto. Para el de ilusiones ópticas en el Palacio de Medicina, se inventó un problema suponiendo que las personas encargadas de montar la exposición pidieron un préstamo y lo van a pagar en un plazo y entonces con una tasa de interés y cómo lo van a hacer cuánto es la capitalización, en fin, se plantea el problema, lo resuelve y pues ahí nos da cuántos serían los intereses acumulados. Del Jardín Botánico de la UNAM, eh, nuevamente plantea un problema pues de interés compuesto y presenta la solución. Realmente me sorprendió y me dio muchísimo gusto. Aquí tenemos a la alumna haciendo su visita guiada con sus compañeras eh, y en cada uno de los recintos. Lo importante es, pues, eso, que existan. Y esta última es mi actividad para el tercer periodo. Para este tercer periodo, les pedí que fueran a mercados. Por supuesto, de entrada les parece absurdo, les parece incómodo, les parece desagradable. Les pedí que fueran a la central de abastos. Ese es un reto porque algunos no quieren ir y varios alumnos me dicen que sus padres les indican que no pueden ir porque es un lugar peligroso. Les pedí que fueran al mercado de San Juan Pujibet y les pedí que fueran al mercado de Jamaica, de las Flores. Algunos, como lo menciono, me dicen que no pueden hacer las visitas, particularmente a la central de abastos, dan opciones y yo sí acepto las opciones. Cuando cambian ese mercado por alguno que les quede más cerca o que pueda su familia aceptar que vayan. Eh, por qué los mercados? Bueno, porque en los mercados se mueve muchísima información en cuanto al área económica, porque yo creo que es importante que sepan de dónde o cómo llegan los productos y le pueden rascar más porque podríamos ver toda la cadena de producción, desde dónde fueron sembrados y cosechados esos productos y pues si se puede que valoren el esfuerzo eh, energético, el esfuerzo financiero para que esos productos lleguen a los mercados o incluso a su mesa. Para este reporte, yo en la experiencia de los anteriores, pues ya me di a la tarea de generar una rúbrica donde les señalo específicamente, por ejemplo, la carátula, se les olvida la carátula,
Eh, 5 puntos. Bueno, las dificultades que enfrentó para realizar, 15 puntos. Elija uno de los negocios o bodegas de los sitios visitados y conjeture cómo se usarían las matemáticas para la gestión, mantenimiento y proyección del negocio. Genere un texto original y esto es un exhorto a no usar inteligencias artificiales, es un exhorto que se den la oportunidad de sí hacer un escrito y ese es otro de los elementos. En en los nuevos programas nos piden que desarrollen nuestros alumnos diferentes habilidades y comunicación la comunicación escrita, yo creo que pues no es algo que podamos estar evaluando constantemente, pero sí es algo que tenemos que hacer nosotros y nuestros alumnos. Y en el punto 4, pues las fotografías, les pido mínimo 3 fotografías por cada sitio visitado, sus conclusiones, comentarios y aprendizajes logrados. Pues este está en curso, no, ahora todavía no he recibido, bueno, sí, ya recibí 2 tareas, les dejo apoyos, siempre les dejo ligas de cómo pueden acceder al lugar, de qué es lo que van a encontrar y cómo podrían llegar. Y la segunda actividad, este, la segunda actividad tiene que ver con una exposición. En años anteriores yo les pedía que expusieran sobre un tema de su interés. A mí me fascinó porque mis alumnos el año pasado investigaron, por ejemplo, cuánta agua necesitaba una persona por edad, peso y actividad física. Investigaron cómo se utilizaban las matemáticas para el funcionamiento correcto de las líneas del metro. Investigaron cuántas hamburguesas tenían que comer para intoxicarse por exceso de sal. Investigaron cómo se utilizaban las matemáticas para el diseño de las prótesis. Y esta parte para mí fue muy, muy interesante. Por ejemplo, también descubrí que los balones actualmente tienen chip y también los jugadores en el fútbol soccer tienen chip y se están midiendo muchísimas estadísticas, tanto en los balones como en los jugadores, pues para buscar la eficiencia. Eh, que expongan nos demanda muchísimo tiempo, así que este año decidí cambiarlo. Decidí que no van a hacer una exposición a lo largo del ciclo escolar, sino una exposición al final, cuando ya digamos que terminamos de revisar y evaluar. Entonces, hacia el final van a hacer una exposición de un tema de su interés. Y esta exposición va a contar el 10% de su calificación anual. La exposición va a ser a través de un cartel y se les pide que inviten a compañeros de otros grupos, de otros salones, para la presentación de los carteles. En estos días se estaba generando cuál sería las características del cartel, entonces pues sí me eché un clavado ahí con la inteligencia artificial. Pedí cuáles son las características de un cartel científico. Y ya una vez que las tenía, pues mis alumnos no van a presentar un cartel científico porque no están desarrollando una investigación. Entonces, lo que pedí fue a la misma inteligencia artificial, que es la de Google, cuál sería las características de un cartel informativo, porque eso es lo que van a hacer, presentar un cartel informativo que representa el 10% de su calificación anual. Me preguntan ellos una y otra vez cómo califico. Bueno, se suma la evaluación de los 3 periodos, se multiplica por 3, eso máximo nos puede dar 90 y si quieren una calificación extra, pues tienen que
bueno, si quieren los 10 puntos extra para el 100, tienen que presentar su cartel. Para, pues, para este cartel, lo que hice, como les mostré en la diapositiva anterior, fue una búsqueda de en general cuáles son las características del cartel para que tengamos un control de qué es lo que va a ir, qué es lo que va a contener. Ahora, la siguiente etapa es que me dé a la tarea de elaborar las instrucciones acompañadas de la rúbrica para que ellos tengan control de esa información. Nos vamos a dar, yo nunca utilizo horas fuera de clase, bueno, sí para las tareas, pero para los carteles no. Necesito y me es importante supervisar el trabajo de los alumnos, escuchar sus discusiones, de sus desacuerdos, estar ahí presente para alguna asesoría y finalmente va a concluir esto con la exposición de los carteles. Bueno, esa sería una parte de la exposición y a mí me gustaría trabajar con ustedes, si están de acuerdo, escuchar o escribir, si es que se puede, cuáles son algunos otros sitios que propondrían para visitar y cuáles son algunos elementos o preguntas que valorarían para hacer un reporte con, con las características que les he presentado. No sé si tenemos tiempo y si tienen disposición los profesores para trabajar. Lo que haría es compartirles una liga de Google Docs. No, profesor, no te escuchamos, tu micrófono está cerrado. Sí, digo, muchas gracias Raquel, si tenía apagado mi micrófono. Entonces ahí está la propuesta de la profesora Raquel. Yo creo que esa es la frase que siempre decimos, la matemática está en todas partes, pero hay que aprender a verla, ¿no? Ujú. A verla, cómo es que está en todas partes. Y esa es un poco la, tal vez por donde yo veo la intención de que nos has querido transmitir, Raquel. Y está la propuesta, pues ahí si quieren hacer alguna una propuesta de sitios o alguna otra sugerencia, pues adelante. Yo te la hago verbalmente. Ujú. Sí, Este, Mira, de hecho lo intenté hacer ahí en la faca hace poquito. Este, el, y no necesitas visitar prácticamente nada, hasta en el patio de la escuela se puede. Y basado en una idea de, ay, no me acuerdo, un matemático hindú por allá del siglo XII, ajá, que calculó la distancia, la altura de una montaña. Ujú. ujú, Eso, pues ese es un problema en principio difícil porque eh, si uno tuviera ahí acceso a la vertical y al centro del cerro, pues a lo mejor tendría más chance de igualarlo con un triángulo, etcétera, ¿no? Pero pues una montaña es algo deforme y él tuvo una idea muy brillante basada en un rectángulo, en un cuadrado. Ujú. Usando un cuadrado, él hizo dos mediciones en un cuadrado que construyó y con ujú, hizo dos mediciones y con esas mediciones pudo calcular la altura de esa montaña. Ujú. Eso creo que fue por ahí del siglo XII, hace muchos años. Entonces, el, pues el aparatito es muy simple. Ujú. Es muy simple, no es más que un cuadrado y hacer medidas con ese cuadrado. Lo que haces es que tienes el cuadrado,
mides usando un vértice y este, y un lado del cuadrado, por ese vértice, mides, volteas a ver a la punta del edificio o cerro, lo que quieras medir. ¿Ok? Entonces, tienes el cuadrado fijo, lo giras para que ese, si lo proyectas, coincida con la altura del, de lo que quieres medir. Y después, por el otro vértice, haces, haces otra coincidencia. ujú, Con esa altura, marcas, en fin, ahorita a lo mejor aquí decírtelo así en corto está muy complicado. Este, pero con esas dos medidas, si es un cuadradito simplemente, tú puedes medir la altura calcular la altura de cualquier cosa, ¿no? Entonces ese se me hace que es una bonita aventura, y que podríamos fácilmente construirlo. Luego, si quieres, te mando el dato con más exactitud. Ujú. Sí, claro. Este, es Estaba lo que se me leyendo ocurre aquí aquí de control. ¿Eh? el mensaje de la profesora Alma Leticia Ajá. y la propuesta es que los mismos alumnos sugieran lugares en los que encuentren matemáticas, dice en el cine, en el transporte público, y eso me recuerda una tarea que les acabo de pedir, particularmente por un alumno que se quejaba mucho que el papá no estaba y les pedí que hicieran el presupuesto de la casa. Entonces, ¿cuál es el propósito? Que tomen conciencia de todos los gastos que se generan en la casa. No es solo agua, electricidad, alimentos, medicinas, deporte, transporte. Y bueno, los presupuestos mensuales van desde 13,000 pesos, que yo creo que no fueron a platicar con nadie en casa, hasta los 80 y tantos mil pesos. Sí, ese es algo que nos ayuda a recordar que tenemos realidades bien diferentes con los alumnos, pero que también, más allá de quejarse, pues valorar, que aprendan también a valorar el esfuerzo que pueden estar haciendo las familias para que ellos estén ahí estudiando. Sí, me parece y lo tomo, profesora, hacer también pedirles ellos que propongan, pero, y lo voy a tomar, pero insisto, una de las partes es que aprecien la universidad. Y por eso en cada una de sus visitas es tratar que vayan y visiten alguno de los recintos de la universidad. Pues eh, también estamos, yo creo que todos nos interesó ver cómo utilizar el cuadrado para medir cualquier altura de la montaña o de otro objeto. Y pues me gustaría saber si tienen algún comentario, algún otro comentario. Cotidiana, digamos, ¿no? Pero también hay que, a lo mejor no nada más de la vida cotidiana, sino que empiecen a ver, cosas que aprenden de matemáticas un poco más abstracta, que la vean reflejada en otras partes pues si no de lo cotidiano, pero sí en otra parte de la naturaleza, de lo que se topan, ¿no? Yo, por ejemplo, he hecho ejercicios así, a veces, vemos una gráfica de una superficie, de una función en dos variables, o bueno, en este caso sería una variable, porque creo que en la prepa no se ven funciones de varias variables, ¿verdad? Sí, bueno, de dos. Exacto. En una, hasta dos se pueden ver. Ok. Entonces, a veces hago una gráfica que surge matemáticamente por algún problema y les pido que traten de ver si esa forma aparece en alguna parte, ujú, que no sea del ámbito académico, del ámbito matemático. Ese es otro ejercicio que va en el sentido que tú estás planteando, me da la impresión, Raquel. Entonces le digo, a ver, eso, a ver, vean dónde.
¿En qué otro contexto, en donde ustedes han visto algo como esto? Ujú. Y eso también los va acercando un poquito a, pues a acostumbrarse a ver matemáticas en, y pueden llevarse sorpresas, sí, sorpresas, pues, cuando empiecen a adoptar esa actitud, este, pero vale la pena, pues, la problemática o los ejercicios que estás proponiendo me parecen interesantes en ese sentido. Que vean la Y, matemática como vemos los árboles. Es decir, que nos acostumbramos a verlos, ajá, y no les temamos. Ujú. sí, y yo también tengo esta necesidad de la actividad como tal, porque a veces en el salón de clases se nos va más en enseñar los procedimientos. Yo en particular soy muy defensora de que las matemáticas no tienen que servir para algo. A mí me gusta muchísimo el trabajo del simple razonamiento matemático, de la parte de la deducción, de la parte de incluso de la demostración, y de valorar y de disfrutar el trabajo matemático desde la matemática. Eh, no creo que todo tenga que ser desde la aplicación. Sin embargo, pues la aplicación es lo que más podrían estar necesitando los alumnos. Van a ver desde la No, química, desde la física, desde la medicina, etcétera, etcétera. Yo en particular, mi trabajo más de clase está muy enfocado en el placer de la matemática por sí misma. Y a veces no me da tiempo o no me doy a la tarea de ver tanto aplicaciones, tal vez cuando se introduce un tema, tal vez para ver por ahí un problema a un tanto cuanto artificial, pero pues lo importante también es llevarlos a un terreno más cercanos a ellos. Hace algunos años, con la profesora Fiorella, que diseñamos una actividad que tenía que ver con el ahorro para el retiro. Y realmente es un trabajo titánico porque hay que hacer lecturas, hay que ver simuladores, hay que hacer investigación con las personas que están ya en situación retiradas o jubiladas y cómo le hacen para vivir, ¿no? ¿Cómo le hacen para tener sus ingresos, si son suficientes o no? Eh, a veces a hacer y a llevar a que los alumnos vean las aplicaciones de las matemáticas, pues es un trabajo muy, muy arduo que con la cantidad de alumnos es a veces complicado revisar, pero el entusiasmo está ahí. Bueno, hablando, de mi parte sería, perdón, no, que otra vez estaba hablando con el micrófono apagado. Que muchas gracias, Raquel, digo, excelente, tu invitación y tu propuesta. Y no sé si hay alguna otra cosa, algún comentario más. Y si no, pues te damos muchas gracias, por esto. pues Bueno, gracias a todos y gracias por acompañarme en este momento, gracias a en todos esta también. plática. Bueno, entonces nos vemos hasta la próxima reunión. Este, creo que fue una buena invitación, Raquel, Gracias. y un buen ejercicio para ver cómo es que la matemática está en todas partes, que nos acostumbremos a eso, que no le Sí, temamos, que la gente lo vea así como, insisto, como vemos las plantas, vemos este, los animalitos y no nos asusta ni nada, así veamos la matemática. Y ya sí, si nos de una gusta, manera pues, más amable. sí, sí, exacto, sí, como parte de nuestra vida. Ujú, Sí, exacto. Y ya si a alguien le gusta, pues ya sabrá que, ¿no? Sí. Así como si a alguien le gusta estudiar la biología de los animales o de las plantas, lo hace, ¿no? Pero si no, cuando menos sabe cómo funcionan, por qué viven, etcétera, ¿no? Está bien. Bueno, pues muchas gracias de nuevo. gracias. Chao. Bye. Adiós a todos.